Muy buenas noches, es una bendición estar esta noche con ustedes, como siempre, los aquí presentes y los que nos están viendo por internet. Es como siempre un gran privilegio, un gran honor poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Estamos estudiando este hermoso libro de Jeremías, ¿verdad? Y vamos a continuar en esta noche en el capítulo 6. Entonces nada más, bueno, yo necesito orar, ¿verdad? Entonces vamos a orar al Señor, vamos a pedirle una vez más que Él nos hable. De nuevo, estamos estudiando aquí acerca de el pueblo de Israel, o más específicamente, ¿verdad? El reino de Judá. Y el Señor les habla aquí a ellos eh, en muchas oportunidades duramente, ¿verdad? Cosas que son importantes para él y que no se estaban, ¿verdad? Atendiendo, no se le estaba prestando atención, ¿verdad? Yo creo que el Señor puede hablar a nuestros corazones también y llevarnos a examinarnos, ¿verdad? Y también a obedecerle en aquello que Él nos ha llamado. Entonces pidámosle eso, que Él hable a nuestros corazones, que nos examine, que su palabra sea realmente ese espejo en la que podamos ver aquellas cosas en las que tal vez no estamos caminando tan bien como deberíamos, aquellas cosas en las que hemos estado fallando, y que podamos avanzar, ¿verdad? De la mano de Él para tener una vida que le agrade más, que represente mejor el hecho de que realmente Él habita en nosotros, ¿verdad? Y que hemos sido salvados, que hemos sido restaurados y que tenemos vida nueva en Él. Entonces, oremos. Padre Santo, queremos agradecerte por este tiempo, tu palabra. Realmente es increíble, Señor. La bendición es un milagro poder tener tu palabra con nosotros. Podría parecer un libro más de los tantos que hay en esta tierra, Señor, pero no es como ninguno de ellos, Señor. Realmente tu palabra, realmente eh, tus palabras para nosotros, lo que tú nos quieres hablar, Señor. Es vivo y está viva, es viva y eficaz, como ella misma lo dice, Señor. Hemos visto la obra que tú has hecho en nosotros a través de ella, el crecimiento que has traído a cada uno de nuestros hermanos y a nuestros corazones, Señor, a través de simplemente eso, de lo que tú has dicho aquí, sin revelaciones nuevas o cosas, eh, no sé, místicas ni nada, es lo que está aquí, Señor, lo que ha hecho la diferencia. La palabra dice que tú nos has hecho renacer de una simiente incorruptible por medio de tu palabra, Señor, y es maravilloso. Te pedimos que en esta noche, Señor, hables a nuestros corazones. Sabemos que es tu voluntad, esa no es la pregunta. Pero sí necesitamos pedirte, Señor, que nos llenes de tu espíritu y que nos ayudes a tener oídos abiertos a ti, corazones listos para escuchar tu palabra, sea lo que sea que necesitamos y lo que tú vas a traer a nosotros hoy, sea consuelo, ánimo o corrección, Señor, que podamos recibirla en humildad y que podamos ser obedientes también, hacedores de tu palabra, Padre. Te pedimos todo esto, te damos gracias una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahí tal vez nada más antes de comenzar, nos informaron ahorita que estamos tal vez teniendo un poquillo de problemas con el internet, entonces si hubiese algún problema, nada más quédese un ratito ahí y cuando se solucione vamos a continuar y si ya de todas maneras no se puede, vamos a tal vez a subirlo después porque se está grabando, entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Entonces, como dije, vamos a estar estudiando en Jeremías capítulo 6. Este capítulo continuamos estudiando a través de la advertencia que Jehová le da al reino de Judá, ¿verdad? Hemos visto en los capítulos anteriores cómo el Señor ha estado llamando la atención de este pueblo, primero hacia sus pecados, ¿verdad? Hacia su idolatría, a su avaricia, a su necedad, su falta de temor a Dios mismo, ¿verdad? Él les ha estado mostrando aquellas cosas en las que han estado fallando. También les ha estado anunciando las consecuencias de ese pecado, ¿verdad? Les dicen, vean, ustedes estaban fallando en esto, están haciendo esto que no está bien de acuerdo a mi voluntad, ¿verdad? Y las consecuencias van a ser estas. Les ha dicho que, ¿verdad? Delante de su rostro han estado pecando. Y eso es algo que es bastante importante. O sea, no es como que el Señor a alguien le está contando lo que está pasando allá abajo. O sea, es delante de Él que este pueblo ha pecado, se ha apartado de Él. Por eso va a traer una nación que los golpee. Hemos visto no solo eso, ¿verdad? El pecado del pueblo, la consecuencia, sino también la misericordia de Dios. Y hoy lo vamos a ver varias veces también. Él está diciendo, vea, esta es la consecuencia que va a haber. Pero arrepiéntanse,
corrijan su camino y no vendrá. Una y otra vez se les da la oportunidad de que cambien, ¿verdad? De que recuerden aquello, ¿verdad? En lo cual sus antepasados habían vivido. Y entonces ese castigo no vendría, pero vamos a ver que no lo hacen. Terminamos viendo en el capítulo anterior, ahí del 29 al 31, primero les dice ahí, ¿verdad? Que Él va a castigar su rebeldía, injusticia. Después lo mucho que aborrece ese pecado, ¿verdad? Él les dice que es cosa espantosa, fea, dice, es hecha en la tierra, ahí en el versículo 29. Eso nos habla también de la realidad del pecado. Nosotros podemos maquillar, ¿verdad? Nuestras acciones pecaminosas y cubrirlas con bondad tal vez. Pero delante del Señor es cosa fea, cosa horrorosa. Tercero, también habla de este problema tan grave que estaban viviendo aquí, ¿verdad? Que es el hecho de que también los profetas estaban hablando mentira. Aquellos que debían eh, guiar a las personas en la verdad, en la palabra de Dios, habían hablado mentira. Y no solo eso, sino que el pueblo la había aceptado. Había rechazado la verdad para aceptar estas buenas noticias, entre comillas, por si no me está viendo, buenas noticias eh, que esos profetas falsos estaban trayendo. Por eso ahora es que les dice aquí en el versículo 1 del capítulo 6 y les advierte diciendo, huid, huyan, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque el norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Le está diciendo, huyan. Y a veces esta mención aquí a los hijos de Benjamín. Tenemos que recordar que Jeremías aquí está hablando al reino de Judá, o el reino del sur, que se componía básicamente, ¿verdad? De la casa de David y de los hijos de Benjamín. Si ustedes recuerdan, cuando el reino se divide en el primer libro de Reyes, el capítulo 12, nos dice ahí, ¿verdad? Que este rey había unido, ¿verdad? O había llamado en Jerusalén a estos dos pueblos. Y habían sido los únicos dos que habían permanecido fieles a la casa de David. Y, ¿verdad? Él empieza a reinar, este rey Roboán, sobre ellos aquí. Y esta es la mención que le está haciendo, ¿verdad? Hijos de Benjamín, ustedes que viven aquí, tenemos que recordar que de hecho Jerusalén estaba en la tierra que le correspondió a Benjamín. Ahí Jeremías les está clamando a ellos, les está diciendo, ¿verdad? Ustedes miembros de este pueblo, ¿verdad? Huyan a sus vecinos, por decirlo así. Tenemos que recordar, ¿verdad? Que él era de una familia sacerdotal, él era levita, pero vivía en una de esas ciudades que le habían sido cedidas, ¿verdad? A los levitas, ¿verdad? Ellos no tenían tierra como tal, como las otras tribus, sino que se les había dado ciudades para vivir, y una de esas era Anatot, que vemos en el capítulo 1 de Jeremías, que era donde su familia era, que estaba cerca ahí de Jerusalén. Entonces él está diciendo, huyan, huyan porque viene grande mal. Está hablando también en un sentido más amplio aquí, no solo a los hijos de Benjamín, pero sino todo este reino de Judá. Dejen todo lo que hay aquí, ¿verdad? No es prepárense, no es, ¿verdad? Afilen sus espadas, es huyan. Dejen todo lo que hay aquí. No pueden oponerse, ni siquiera intenten oponerse a lo que viene. Dejen el templo, ese templo glorioso, déjenlo ahí y todo lo demás y huyan. Y dice después ahí, y toquen bocina, alzad, dice por señal humo. Eso está hablando, ¿verdad? De ambas expresiones ahí tienen que ver con advertir con antelación, ¿verdad? Viene un ataque de un rey o, ¿verdad? Un ejército, ¿verdad? No sé si ustedes han visto en las películas, ¿verdad? Que las montañas se encienden, esa fogata, entonces la otra montaña lo ve, como en unas películas buenísimas ahí, El Señor de los Anillos. Y así van, ¿verdad? Y eso anuncia, ¿verdad? Advierte de ese peligro que viene. Entonces, como dando o queriendo tener la oportunidad de, y los que están en la ciudad, ¿verdad? Puedan huir, no prepararse, ¿verdad? Sino huir antes de que llegue este mal, antes de que llegue esta amenaza. El ejército que vamos a ver más adelante que era el imperio babilónico. Porque viene mal y quebrantamiento grande.
Y recordemos el contexto, aquí quién era el que estaba haciendo estas cosas o quién era el que iba a hacer estas cosas. Era Jehová. Vean ahí en el versículo 2 dice, destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Jehová es el que está hablando aquí. Si vemos en el versículo 3, dice, contra ella vendrán pastores, ¿sí? ¿Verdad? Y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y saltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y saltemos de noche y destruyamos sus palacios. La imagen aquí que se ilustra, ¿verdad? Y Jeremías no estando aquí es bastante agobiante, ¿verdad? Imagínense a esta bella y delicada hija de Sión. A esta virgen se le llama también aquí. Una mujer joven a la cual estos hombres vienen a asediarla y están ansiosos, ¿verdad? Porque la idea ahí, ¿verdad? Hay de nosotros que va cayendo el día, tiene esa idea de se nos hace tarde, tenemos que ir y hacerlo rápidamente, ¿verdad? Atacarla y destruir lo que ella tiene. Están viniendo a ella para destruirla. Sin embargo, ¿verdad? Por más que eso sea grotesco ¿verdad? No sé si ustedes se pueden imaginar eso, ¿verdad? Una muchacha en el campo siendo atacada por hombres. Pero esos pastores de ovejas, ¿verdad? Que están anunciando esa guerra contra ella y van a hacer esto, pero es Dios quien los envía. Es Jehová quien los está enviando. Ellos no están actuando por cuenta propia, sino que es más bien Jehová el que está trayendo esto. El Señor les está diciendo aquello de lo que básicamente los guardé en otro tiempo, ahora yo lo voy a traer de mi propia mano contra ustedes. Si volvemos atrás, unos 80, 90 años atrás, en Segundo de Reyes, ¿verdad? El segundo libro de Reyes, capítulo 19, usted puede encontrar la historia ahí cuando está el rey Ezequías, que era hecho el bisabuelo de este Josías que está reinando en el tiempo que Jeremías está hablando. Ellos son atacados por los asirios, ¿verdad? Y es una situación bastante grave. Viene este rey Sennacherib de Asiria y los rodea y los tiene, ¿verdad? En un punto que ya no tienen esperanza, no pueden hacer nada. Y es una situación bastante parecida. De hecho, si usted quiere ir ahí o anotarlo, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 21, vean lo que dice acerca de Sennacherib, el Señor. Dice, la Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Es esta misma hija de Jerusalén, la misma Virgen que está ahí siendo atacada por este imperio, ¿verdad? Imagínense lo igual de grande. Yo no sé, en realidad tendría que hacerle la comparación o ver si hay algunos datos que nos digan acerca de los tamaños, pero igual el asunto es que no tenían esperanza de defenderse, no podían. Pero está esa virgen, dice el Señor, que sacude su cabeza contra este rey que venía. Porque había una diferencia grande, ¿verdad? Este hombre aquí venía en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y después en ese mismo capítulo 19, segundo de Reyes, 32 al 34, dice el Señor, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará a esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Esto es algo muy interesante. Y yo no sé, yo creo que nos da el peso de la gravedad del pecado del reino de Judá aquí. Así como el Señor puede guardar a su pueblo milagrosamente, ¿verdad? Si usted sigue leyendo en ese capítulo 19 del segundo de Reyes, eh, el ángel de Jehová viene en la noche y despedaza a 185,000 hombres en ese campamento. O sea, ni siquiera fue, sí, saquen el ejército, yo voy a estar con ustedes. Mientras dormían, los arrasó. Jehová mismo destruyó a este enemigo. Pudo hacerlo por amor a sí mismo, por amor a su siervo David, por amor a su pueblo.
pero Él también puede, por ese mismo amor, enviar una nación igual, impía, que no le sirve, me refiero que no le sirve a Él, que es contraria a Dios, y utilizarla para golpear a esta misma nación después de eh, este pecado en el cual se habían sumergido y en el cual vivían todo el tiempo. Por la misma razón, por amor de sí mismo, por amor de su pueblo. Porque hay algo que tenemos que tener claro aquí, y vamos a ver cosas aquí bastante fuertes en el libro de Jeremías. Nunca es con el afán de destruir esta nación, sino con el afán de purificarla, de alejarla de ese estado en el que está. Muchas veces lo mejor que nos puede dar Dios es un buen golpe que nos traiga a nuestros pies. A veces pensamos, ¿verdad?, las consecuencias de nuestros pecados ¿verdad?, o lo vemos en alguien más y decimos, pobrecito. Y sí, pero también imagínense que Dios nos dejara toda nuestra vida caminar hasta la perdición. El Señor es misericordioso, el Señor tiene gracia para con nosotros y Él no tiene que hacer nada. Él podría simplemente entregarnos a nuestro pecado y dejarnos. Pero Él nos alcanzó, nos golpea, ¿verdad? Aquí va a golpear esta ciudad para traerla de nuevo a sus pies. Es ese golpe lo que Dios está anunciando aquí a ellos, su corrección por la gran impiedad de este pueblo. Dice el versículo 6, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles. Y de nuevo, vea, porque así dijo Jehová, ¿verdad? Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Y una vez más, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Toda ella está llena de violencia, dice el Señor. El pueblo de Judá como reino, ¿verdad? Como reino me refiero en general, ¿verdad? El pueblo se había llenado de maldad y violencia. Todos habían estado caminando aquí. Algo interesante es que de hecho este rey que estaba en este momento pareciera ser uno de los mejores reyes que tuvieron. Usted se va ahí de nuevo al segundo libro de Reyes, capítulo 23, del versículo 25, vemos que Josías, eh, que de nuevo es el que está como rey ahorita mientras Jeremías está hablando, fue muy, muy bueno, nos da a entender que fue el mejor básicamente, ¿verdad? Porque dice en el 24, asimismo, dice, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley, que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y dice, versículo 25, y no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro. Entonces, wow, yo digo, o sea, este mismo dice que sacó a todos estos, ¿verdad?, encantadores, adivinos, terafines y demás de Judá, de la tierra de Judá y Jerusalén, pero aún así la gente seguía corrupta, seguía idólatra, seguía tras otros dioses. Y después dice ahí en versículo 26, con todo esto, ¿verdad?, aunque él hizo todo eso, todas esas cosas buenas como rey, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés, ¿verdad?, que fue el abuelo de este Josías, le había irritado. Este pueblo siguió, había continuado en ese camino que este mal rey, uno de los peores, había trazado para el pueblo. Seguían aferrados a su pecado. A pesar de que este rey lo honró como gobernante, podríamos decir, el pueblo
siguió alejado de Dios. Y dice el versículo 7, eso es algo impresionante, dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. La vida de este pueblo está continuamente inclinada al pecado. Dice que no cesa su iniquidad, no cesa su maldad delante de Dios. No estamos hablando de debilidad o caídas, de debilidad humana como la que todos tenemos aquí, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo. Todos tenemos debilidad, tenemos la carne y nos equivocamos. Lo que queremos hacer no lo hacemos y lo que no queremos hacer eso hacemos. Es una realidad que todos tenemos. El asunto es que ellos era lo único que hacían. No cesaba, este pueblo no cesaba de pecar en contra de Dios, de añadir y añadir más pecado. Y dice, continuamente en mi presencia. Lo peor del pecado es que se hace frente a Dios y en contra suya. Muy pocas veces nosotros, ¿verdad? Si usted conoce a otro humano, probablemente ya lo han traicionado alguna vez. Sea en algo básico o en algo muy grave. Pero la mayoría del tiempo es, ¿verdad? A sus espaldas. Cuesta mucho que alguien lo vea a usted hacia los ojos y haga, ¿verdad? Algo contrario. Pero aquí está este pueblo delante de la presencia de Dios, haciendo maldad en contra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es tan clara para nosotros que debemos vivir en santidad. ¿Y cuánto más nosotros? ¿Verdad? Porque ellos todavía podían ver el templo, ¿verdad? Ahí, un lugar específico y no sé, aunque es una idea tonta sentir que si se van a la casa, bueno, ya están lejos de la presencia de Dios, pero Dios habita en nosotros. No solo estamos siempre en la presencia de Dios, sino que Él hizo de nosotros como individuos, ¿verdad? Yo, Daniel, y usted allá en casa, los que están aquí, y como cuerpo, como iglesia en general, su habitación, su morada. Y Él nos llama a vivir en santidad. No debemos olvidar que así como amó a esta virgen, hija de Sion, lo suficiente para corregirla, y a ser necesario también lo hará con nosotros. Y de nuevo, es lo mejor que nos puede pasar si estamos caminando como no debemos. Que el Señor en su amor nos golpee, nos corrija. ¿Cuál es la razón? Porque nos ama. No nos va a dejar caminar en esa dirección, ¿verdad? Hasta que nos alejemos de Él completamente. A pesar de todo esto, vean, continuamente robo, injusticia, maldad, enfermedad y herida, continuamente delante de Él. Y leamos el versículo 8, dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte de mí, mi alma de ti, para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. Así dijo Jehová a los ejércitos, de todo rebuscarán como vid al resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Vemos una vez más, una oportunidad más. Jerusalén, enderece sus pasos. Corríjase. Esa vida que está teniendo, vuélvase a mí. Búsqueme, obedezca mi palabra, para que no se aparte de mí, de ti mi alma, dice el Señor. Para que yo no tenga que hacer esto, enviar a estos vendimiadores. No sé si ustedes se acuerdan, había una parte en la ley en la que decía, ¿verdad? Usted cosecha su campo, ¿verdad? Y queda un poco no sé, trigo o las uvas también. Dice, no vuelva y lo agarre todo, sino que déjelo ahí para que los pobres puedan ir y, ¿verdad? Muy probablemente cuando ya esta gente pasaba, no iba a quedar un solo grano ni una sola uva en ese lugar. Esa es la idea aquí. Para que no tenga yo que llamar a alguien que venga y arrase con todo. Corríjase. Para que no se aparte mi alma de ti. Esto es algo
Muy importante, de la mano de Dios, si estamos agarrados de Dios no podemos caminar torcido, ¿verdad? El camino de Dios es recto y Él no se mueve, ¿verdad? Su voluntad no cambia. Si yo quiero caminar hacia otro lado en algún momento, tengo que soltar sus manos, porque no puedo decir que estoy caminando con Él si estoy caminando en un camino que Él no ha trazado para mí. Un amigo decía que Dios no tiene por qué cuidarme en el camino que se me pegue la gana andar. Ajá. Más bien y lo veo aquí muy claro con Judá, él es ese pastor, ¿verdad? No sé si ustedes han visto los videos de los perros que son pastores ahí, ¿verdad? El pastor manda a los perros y los básicamente persiguen a las ovejas para que vuelvan a donde el pastor quiere que vayan. Y eso es básicamente, podemos pensar de Babilonia así como este perro aquí, que se nos está enviando a ladrar, ¿verdad? Y en este caso sí, a tocar y a herir a, a este pueblo, para que vuelvan a donde tienen que estar. Vemos que ese vendimiador que iba a venir, como dije antes, del imperio babilónico. Nabucodonosor con su imperio viene y vemos en el libro de Daniel, de nuevo, todo esto está tanto en el segundo libro de Reyes como el segundo de Crónicas, encontramos algunos detalles en Daniel también. Cuando viene este y obtiene la victoria contra Jehová, contra Judá, dice que Jehová le entrega al pueblo a Nabucodonosor, ¿verdad? Los entrega y se lleva un montón de gente, entre esos está Daniel y sus amigos, y algunas de las cosas, dice, de los utensilios del templo. Entonces ahí, de cierta forma pasó, ¿verdad? Se llevaron algunas de las cosas. Eso preliminarmente, ¿verdad? Con el rey Joacim, que, ¿verdad? Iba a ser eh, nieto de Josías, de este que está otra vez reinando aquí. Espero que no esté haciendo mucho enredo con los nombres, pero es nieto de este, del que está ahorita mientras Jeremías está hablando. Entonces se lleva algunas de las cosas. Pero después, con el bisnieto de Josías, que se llamó Sedequías, Babilonia ahí sí arrasa con todo. Destruye el templo, destruye todo, lo quema, lo despedaza, ¿verdad? Los que se salvan de la espada dice que se los llevan como esclavos. Ahí es donde se cumple esto, ¿verdad? Que iba a venir alguien y iba a arrasar con todo lo que había ahí en esa tierra. Y vean lo triste, el versículo 10. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Y aquí que sus oídos son incircuncisos. No pueden escuchar, y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Dios no escatima esfuerzos de su parte, ¿verdad? Él quiere ver a este pueblo caminando en su voluntad, quiere ver a ese pueblo apartado para Él. Desde Génesis, Él hace un pacto con ellos, que de hecho lo menciona aquí, ¿verdad? De la circuncisión, para apartar ese pueblo para sí mismo. Y el pueblo una vez y otra vez y otra vez más se aparta de él. Y él no escatima esfuerzos de su parte. Él lo que quiere es obediencia, lo que quiere es ese compromiso de este pueblo. Primero les habla, les manda personas como Jeremías, ¿verdad? En algunas ocasiones con un mensaje más, tal vez podríamos nosotros verlo como más tranquilo, más de una alerta así leve, otras veces mucho más fuertes como lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Luego corrige tal vez suavemente y después hace, ¿verdad? O todo lo que tenga que hacer, todo lo que sea necesario para traer de nuevo a ese pueblo a la posición que tiene que tener. El pueblo de Judá tuvo la opción de oír la palabra de Dios y cambiar. ¿Cuántas veces solo en este capítulo hemos visto que les dice, arrepiéntense y corrijan? Una y otra vez. Si vemos los capítulos pasados, lo vamos a ver un montón de veces, los capítulos que vienen muchas veces más. Pero ellos no oyen, no quieren oír. Esa mismo lo podemos aplicar nosotros para los no creyentes, ¿verdad? Para nosotros como individuos y como iglesia también, muchas veces. Con consecuencias completamente diferentes, claro. Pero el asunto es que Dios habla. El Señor advierte, ¿verdad? Cuando estamos cometiendo un error. Y tenemos nosotros también esa misma opción de escuchar, ¿verdad? Ese anuncio de ese dolor que se avecina, por lo que podamos estar haciendo, el error que podemos estar cometiendo.
Para los no creyentes, el Señor les anuncia destrucción, ¿verdad? Si usted sigue, si usted continúa rechazándome, usted ya de hecho ya ha sido condenado, ¿verdad? Y va a estar recibiendo la justicia del pecado, ¿verdad? El pago del pecado, que es la muerte por la eternidad. Al creyente le anuncia corrección, ¿verdad? Lo vemos en Hebreos. Dios es un buen Padre, un buen Dios que nos ama y Él al que ama disciplina, ¿verdad? Si Él no nos disciplina es porque no somos sus hijos. Entonces Él anuncia también eso. Camine por, ¿verdad? Tómese mi mano, véame a mí. Y nos deja claro qué es lo que tenemos que hacer. Nos dejó su ejemplo caminando en la tierra para que nosotros podamos seguirlo. Tenemos la opción de escuchar y si no, atenernos a las consecuencias. De nuevo, Él es fiel para corregirnos, fiel para eh, traernos de nuevo a donde tenemos que estar. Pero vean el problema tan grande aquí y que podemos ver claramente en la iglesia hoy también. El Señor advierte y ellos no escuchan. El Señor no falla en advertir. Su palabra no deja de hablar. El asunto es que no escuchamos. Dice ahí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la circuncisión eh, básicamente consistía en cortar el prepucio, ¿verdad? Simbolizando o habla la palabra como señal del pacto entre mí y vosotros, dice Jehová cuando está hablando ahí en Génesis 17, versículo 11. Es un pacto que implicaba también cortar y echar fuera lo carnal para consagrarse para Dios, ¿verdad? Este pueblo iba a ser de Jehová y Jehová iba a ser su Dios. Implica ese compromiso, ese pacto. Esa expresión aquí, sus oídos son incircuncisos, habla de que sus oídos, pero aún más allá, su corazón, se había alejado de esa relación de pacto con Dios. Ya no lo estaban reconociendo como Dios para escucharlo y seguirlo, sino que le habían rechazado. Y ya no estaban, ¿verdad?, dispuestos a obedecer. Aquí podríamos colocar a ese no creyente que continúa rechazando a Dios. No quiere escuchar esa advertencia de cuando usted o yo, ¿verdad? Eso espero que todos estemos compartiendo el Evangelio y les decimos, ¿verdad? Esto es lo que viene, pero Cristo proveyó una solución. Y ellos dicen, no, quiero escuchar, ¿verdad? No me interesa. Pero también, después dice aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Ahí veo yo más bien, muchas veces a la iglesia, si es que le podemos llamar a iglesia, a este tipo de personas o creyentes hoy en día, que no aman. Y otras versiones, si usted lee en alguna otra versión, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice no se deleitan en ella. Y ahí sí, yo creo que ya, porque sí, a veces suena muy romántico, sí, yo amo la palabra de Dios, ¿verdad? Pero después cuando vemos el Salmo 119, cuando vemos realmente el salmista ahí que dice, se me deleito en la ley de Jehová, en su palabra, ahí es donde yo muchas veces me examino y yo digo, uy Señor, realmente me deleito en ella. Medito en ella día y noche, así como sé que debo hacerlo, porque lo sabemos. Yo sé que pues, todos aquí no tenemos duda de eso, que deberíamos deleitarnos en la palabra de Dios. Pero vemos muchas veces iglesias enteras, movimientos, ¿verdad? Evangélicos enteros que menosprecian la palabra de Dios, que no aman la palabra de Dios. Casi que ni la creen, creen lo que les interesa nada más. Como menosprecian su palabra, no la aman, como no la aman, no la estudian y tampoco la conocen. No escuchan la voz fuerte y clara de Dios que les dice, ustedes están mal. Tienen que cambiar su forma de vivir. Tienen que cambiar su forma de hacer iglesia. Tienen que cambiar su predicación. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en la palabra. En temor al Señor, pero en ella. Para no alejarnos de la verdad. Ustedes, no sé, creen que, ¿verdad? Toda esta gente que empezaron con el Evangelio de la Prosperidad, ahora con estos movimientos progresistas en la iglesia, dijeron, mira, ¿por qué no hacemos una falsa enseñanza? No, perdieron el temor del Señor, perdieron el respeto por la palabra de Dios y después acomodaron los deseos de su corazón a lo que estaban exponiendo.
Por eso nosotros necesitamos permanecer fieles al estudio de la palabra de Dios y darle prioridad a esto y con temor al Señor abordar la palabra de Dios para que mi carne, mi corazón no se atreva a siquiera por un momento pensar, mira, y si acomodo esto, y si cambio esto para que suene más inclusivo, porque la tentación puede que venga. Ahorita nosotros aquí estamos muy relajados, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el que sí, va a haber peligro de cárcel. Ya hay un momento, hay lugares en los que lo hay, peligro de cárcel, de que se cierre la iglesia, de que demandas y de aquí y allá, por hablar en contra de las corrientes que se ven en este mundo, con el matrimonio igualitario, con la ideología de género, con todo esto. Dice, les es cosa, para algunos es cosa vergonzosa, como dice ahí. Algo retrógrado o anticuado. Es que esos son otros tiempos, ¿verdad? Es que eso no es inclusivo. ¿Qué más inclusivo que la palabra de Dios? Que nos agarra a todos y nos mete dentro de un saco y dice, ustedes son miserables, pecadores. Se van a ir todos al infierno si no se arrepienten. Eso es inclusión, ¿verdad? Porque no hace diferencia. Muchas veces nosotros podemos cometer el error de hacer diferencia entre unos pecados y otros. Todos nos condenan, ¿verdad? La palabra de Dios en realidad es bastante. No hace diferencia en cuál es el pecado que yo cometo. Me dice, si usted ha pecado, usted está destituido de la gloria de Dios. Y su destino es el infierno. Y no hace diferencia tampoco al decir, Cristo pagó por eso. Si usted se arrepiente y cree en Él, entonces es un hijo suyo y tiene esperanza, tiene vida eterna. Pero hay gente que piensa que no, ¿verdad? No quiere llamar a los pecadores al arrepentimiento, les da vergüenza, ¿verdad? Confrontar a la gente que van a pensar ¿verdad? Y estoy hablando ahorita tal vez desde un púlpito, pero también pensémoslo cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestros trabajos, en donde sea, donde estudiamos, ¿verdad? Muchas veces, aquí cuando dice así, es cosa vergonzosa, suena como muy, pero muchas veces sí callamos lo que queríamos decir por el que van a pensar, ¿verdad? O qué situación incómoda me voy a meter por decir esto, ¿verdad? Cuando es la verdad. Sacrificamos la verdad por comodidad o por reputación o por lo que sea. Y probablemente sí, eso es lo que va a pasar. Vamos a recibir rechazo, vamos a recibir hostilidad. Si vamos a Jeremías, es un ejemplo claro de que eso es la reacción natural de una sociedad que está sumida en el pecado cuando se les habla la verdad. Pero la peor crueldad que nosotros podríamos hacer, la peor crueldad que Jeremías pudo haber hecho con esta gente era callar la verdad. Porque entonces el peligro iba a venir y la sangre de ellos iba a estar sobre él. Pero él cumple con su tarea de entregar lo que el Señor le había dado. Debemos escuchar. Cuando mantenemos nuestra Biblia cerrada, estamos diciéndole a Dios, no me interesa lo que usted tenga que decir. Si usted realmente ama al Señor y quiere conocerlo más y vivir para Él, no puede tener su Biblia cerrada. Es así de fácil. Y ya ahora sí, el Señor nos ha dejado sin excusa en tantas cosas. Versiones, tamaños de letra, que en el celular, que en la computadora, donde sea. Usted se mete a un grupo de WhatsApp ahí en la iglesia y ahí tiene versículos para leer todo el día si quiere, ¿verdad? No hay excusa. El Señor, aquí está su palabra para hablarnos. Nosotros tenemos que ir y escuchar su voz a través de ella. Este pueblo aquí no escucha, ¿verdad? Entonces Jehová les dice, el versículo 11, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación,
Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Algo que tenemos que tener claro es que Dios no amenaza, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? O como no se está esto los papás en el supermercado cuando, qué vergüenza con usted, va a ver cuando lleguemos a la casa. No sé, no, el Señor no es así. Dios está anunciando el fin al que ellos se dirigen por su falta de arrepentimiento. Y se cumplió. Justo así como lo vemos. Si usted va ahí y vamos a ver si tenemos tiempo todavía, como hasta las 9. Si vamos a Segunda Crónicas, capítulo 36, del versículo 12 en adelante. Y lo voy a leer así bien rápido, tal vez nada más haciendo énfasis, y espero que usted pueda relacionar lo que acabamos de leer con el cumplimiento que se ve aquí. De nuevo está aquí Sedequías, ¿verdad? Que es bisnieto de Josías, el rey que está gobernando mientras Jeremías está hablando. Dice, hablando de Sedequías, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Verdad? Ahora estamos viendo un mal rey que no se humilla delante del anuncio de Jeremías, no escucha la voz de Dios. Dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, ¿verdad? En lugar de corregirse por el anuncio que Jeremías les estaba dando, aumentaron su iniquidad. Dice, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Constantemente, así como lo vemos aquí, él estaba una y otra vez diciéndoles que se apartaran de ese camino. Y continúa diciendo porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios, Jehová estaba dispuesto a, a ver el arrepentimiento del pueblo y decir, no, a ustedes nadie los va a tocar. Tenía misericordia de ellos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esa paciencia de Dios tiene un límite. Tiene mucha paciencia, más de la que cualquiera de nosotros podría tener, pero también tiene un límite. En este momento llegaron a ese punto donde ya no había remedio, ya no había una vuelta atrás sin, ¿verdad? El golpe de Nabucodonosor o de esta nación. Por lo cual, dice el versículo 17, trajo contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, ya no unos, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, lo que estamos leyendo hoy, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Cada cosa de lo que leímos hoy, lo que hemos leído, lo que vamos a seguir leyendo, se cumplió aquí. El pueblo de Judá, hay dos cosas aquí en lo que vemos en este capítulo en las que no nos queremos parecer. Bueno, hay más, pero tal vez dos me llaman la atención. La que nosotros no queremos parecernos al pueblo de Judá. Porque al final es para nosotros que queremos tomar algo, ¿verdad? Supongo que para eso estamos aquí, si no, mejor nos vamos. El pueblo en general, que
oye la amonestación, por lo menos audiblemente, pero no hace caso, no escucha, no hace caso a Dios, continúa en su rebeldía. A ellos no nos queremos parecer. Tampoco a los sacerdotes que deberían ser el representante del pueblo ante Dios y quien, por medio de quien Dios hablaba al pueblo, terminaron hablando mentiras. Y cada uno de ustedes, o sea, ustedes y yo, cada uno podemos ser parte de ambos grupos. Y somos parte. Dios nos habla y tenemos que escuchar. Pero también somos ahora representantes suyos aquí. Y no puede ser que nosotros estemos como ellos ahí diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Queremos ser más bien esos mensajeros con un mensaje de esperanza. Y leamos ahí del versículo 16 al 19 de aquí, de Jeremías 6. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y vean aquí, o sea, ellos escuchan, no es que el mensaje les está llegando diferente. Ellos escuchan y dicen, no vamos a andar por ahí. 17. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Algo que es interesante, pensando de nuevo en esto de los sacerdotes, el mensaje que lleva a la perdición es el que mejor hace sentir a la gente. Y lo vemos por todo lado, ¿verdad? No, si usted se acepta, Dios lo acepta también. Usted nada más acéptese como es y entonces Dios lo va a aceptar. De nuevo, paz, paz, pero no hay paz con Dios. Porque sin arrepentimiento no puede haber paz con el Señor cuando somos sus enemigos en nuestros pecados. Pero el mensaje que puede realmente salvar a alguien eternamente contiene un mensaje muy perturbador, un mensaje fuerte. La realidad del pecado humano es doloroso, es grotesco, o sea, no es nada bonito de escuchar. Es confrontante, hiriente, es humillante. ¿Cómo que yo no soy perfecto? ¿Verdad? ¿Cómo que yo no soy digno de algo? ¿Verdad? No es algo bonito, no es nada tal vez que le vaya a subir a uno el autoestima. Pero la realidad es, sin esa parte el evangelio no son buenas noticias, o sea, no es evangelio. Sin la confrontación del pecado no hay evangelio. Porque sí, Jesús es amor y él, ¿verdad? Habló con amor, pero él nunca reprimió. Si usted lee los evangelios, nunca se reprimió de confrontar el pecado. Él sabía que iba a tener que morir por ese pecado y lo confrontó y les hizo ver a la gente lo mal que estaban, el camino tan malo en el que estaban andando. Nosotros sabemos, ¿verdad? Ahí como dicen en el versículo 16, cuál es ese buen camino, esas sendas antiguas. ¿Verdad? En este momento, sendas antiguas se refiere al caminar de sus antepasados. ¿Verdad? Ahora nosotros podemos ver cuál es ese buen camino que el Señor ha provisto y decirle a la gente, vengan, caminen por aquí. Ese camino que va a la perdición, no continúen por ahí. Ahora hay un mejor camino, el único camino. Nosotros sabemos cuál es y caminamos por él. Debemos ser esos sacerdotes, ¿verdad? Hablando a la gente y llamándolos con ese llamado a Dios. Ese en 1 de Pedro 1:9, ¿verdad? Habla de que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero eso suena muy bonito y todo. ¿Pero para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos sacerdotes ahora. ¿Verdad? Para eso somos ese pueblo suyo, es para anunciar.
Tienen la misma idea de tal vez, imagínense ese atalaya gritando, viene el peligro. ¿Verdad? Nosotros ahora anunciamos lo que Cristo hizo en la cruz, pero para que eso tenga sentido también tenemos que anunciar el problema del pecado y el peligro que viene. Dice, vosotros que en otro, estoy todavía en 1 Pedro 1:10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros hemos alcanzado misericordia. Y ahora debemos llamar a aquellos que no son pueblo y anunciarles las maravillas que el Señor ha hecho. Y decirles, vengan a Cristo. Y van a hallar, como dice él ahí, eh, descanso para vuestra alma. Dice en Jeremías 6:16. Es nuestra función, es nuestra, el cargo que Dios nos dio, ir y anunciar eso. Decirle a la gente, vea, eso que usted puede confundir por paz y por felicidad, no lo es. Es engañoso, este mundo es engañoso, lo adormece a usted para que usted viva toda su vida así tranquilo y se vaya al infierno por la eternidad. Viene el peligro viene. Y nosotros tenemos que anunciarlo. Debemos ser esos atalayas. Y piénselo así, ¿qué clase de patán tiene que ser uno para ver el peligro y no decirle a la gente? Correr, se va, ¿verdad? No, más bien que se entretengan con esos, porque yo voy corriendo. Y podría decirlo diferente, ¿qué clase de patanes hemos sido más bien cuando hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio? Y yo sé que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que sentimos que debemos compartir el Evangelio y por alguna razón no lo hacemos. El Señor nos ha encomendado esta función, no la ha recomendado. Ah, mire, los ministerios que tenemos aquí en la iglesia, uno de los más bonitos es no, ¿verdad? Por si gustaría usted evangelizar. No, el compartir el evangelio es una función que todos tenemos. No todos tienen que enseñar o las otras funciones que usted puede ver en el Nuevo Testamento que tienen las personas en la iglesia, que todas tienen su función y son igual de importantes para la edificación del cuerpo. Pero la evangelizar nos ha sido dada a todos. Es esa gran comisión que el Señor nos dejó. Y no podemos desobedecer. Podemos encontrarnos en la situación, volviendo a Jeremías, capítulo 6, versículo 20, eh, como la que está aquí, dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Y esto lo vamos a tomar para nosotros también. ¿De qué le sirve a Dios unas manos levantadas, una voz ahí emitiendo sonido, cuando vienen de engaño, de apariencia, de una simple fachada, pero vivo en desobediencia a Él? Juan 14:15, ¿verdad? El Señor les dice, usted, si me amáis, guardad mis mandamientos. Puedo tener apariencia que le amo y que le adoro y demás, pero si no guardo sus mandamientos, en realidad soy mentiroso. ¿Qué hay de bueno hay en decir que le amamos y nuestra desobediencia dice lo contrario? Isaías, ¿verdad? O el Señor, tras de Isaías, lo decía de una forma bastante fuerte también. Dice, o sea, sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas, las tiene aborrecidas mi alma, decía el Señor. Porque están viviendo desobediencia, pero aún seguían con un montón de rituales. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Nosotros no queremos que lo que hacemos para el Señor se vea visto así, queremos caminar en obediencia. Porque esa misma oración, ¿verdad? Oración tiene esa idea de estar postrado en el piso delante de alguien que merece ser adorado, ¿verdad? Que es Dios, ¿verdad? Por eso no podemos orar a nadie más. Entonces, eh, el cantar es una forma de adoración. Yo reconozco quién es y le canto, ¿verdad? Pero la obediencia también lo es. Yo reconozco que Él es Dios. ¿Y quién soy yo? ¿Verdad? Que soy polvo. Entonces digo, bueno, debo someterme a Él. Eso es adoración también.
en obediencia. Ellos estaban aquí trayendo, ¿verdad? Y no, la idea aquí es que no escatimaban, ¿verdad? Incienso de Sabá y la buena caña de tierras lejanas, ¿verdad? Cosas costosas estaban ofreciendo al Señor, pero el Señor decía, o sea, de nada me sirve, que ustedes están en desobediencia. Y dice el versículo 21, por tanto, del 21 en adelante, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. Y estas cosas a mí, ¿verdad? Son, pongamos atención, dice, yo pongo tropiezos a este pueblo y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo, su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron. Se apoderó de nosotros angustia, dolor como mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada, enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. ¿Qué es lo que Dios quiere llegar a ver en esta virgen hija de Sión? Porque recordemos, ella sí está indefensa ante este ataque, ante esta amenaza, pero no es inocente. ¿Verdad? No, no, sí, imagínense, ¿verdad? Por algo dar esta ilustración aquí, imaginémosla ahí, atacada por estos hombres, ¿verdad? Indefensa, pero no inocente. O sea, ella es rebelde, es altiva delante de Dios. Se le ha advertido, ¿verdad? Cambie su forma de vivir y esto no vendrá. Y ella dice, no escucharé, no caminaré por ahí. Su corazón es rebelde delante de Dios, ¿verdad? Tanto así que en su presencia sigue pecando, la presencia de Dios. Dios quiere que ella vuelva a esa posición de humildad en la que todos los hijos de Dios debemos estar. Esa posición de obediencia, de sumisión, de que escuche la palabra de Dios y diga, sí, Señor, y que camine en la voluntad de Dios. Un corazón temeroso y humilde que vive para Él. Por eso le dice, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras. Pase de este estado de autosuficiencia, de no me interesa lo que usted diga, yo no voy a caminar por donde usted me dice, a reconocer que me necesita, a reconocer que usted es porque yo soy, diría el Señor. El Señor eso es lo que le está pidiendo, que adopte esa apariencia, y no solo una apariencia de humildad solamente, sino un reconocimiento de su verdadera condición. Porque recordemos, o sea, ¿por qué Dios eligió el pueblo de Israel? No porque fueran la gran cosa, más bien por todo lo contrario. Ellos habían llegado hasta aquí por Dios mismo. Y aquí lo que le está pidiendo no es un show, ¿verdad? Todos hemos visto, ¿verdad? La gente que, pobrecito yo, vea lo que me va a pasar, o lo que vino. Y al final siguen viviendo como están. Hay un pasaje muy bonito en Joel, capítulo 2. eh, Joel está entre Oseas y Amós, ¿verdad? Por aquello. Sí, aquí está entre Jorge y Jorge, sentado Joel. Bueno, Joel capítulo 2 versículo 12 y 13. Vean lo lindo de eso, el Señor les está llamando a lo mismo. Dice, por eso, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Sí, ¿verdad? Ayuno, lloro y lamento. Pero dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él realmente, ¿verdad? Él no quiere traer esto. Él se duele en ese castigo que tiene que traer a Judá.
Pero Él quiere ver esto, un corazón, no solo una mera apariencia, como lo que estaban yendo a dar sacrificios, sino que su corazón realmente, como dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, lo de afuera no importa, su corazón. Conviértase a Jehová porque Él es misericordioso. Aquí una y otra vez les da la oportunidad. Tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Ahora, los papás siempre dicen, a mí me duele más que usted. Yo creo que en ese caso no es cierto, pero aquí el Señor sí se duele en ese castigo que tiene que entregar. Él no quiere que este pueblo tenga que sufrir, pero de nuevo, si es lo que se necesita, Él lo va a hacer. Eso es lo que el Señor busca, no que rompamos nuestros vestidos, sino que se rasgue nuestro corazón, ¿verdad? Que es de continuo al mal, corazón que es perverso y engañoso, ¿verdad? Para que empiece a gobernar Él ahí, para que empecemos a vivir para Él. El salmista en el Salmo 51, ¿verdad? Dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y antes, al inicio de ese versículo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? De nuevo, de nada nos sirve ir a poner una fachada, una apariencia, o hacer incluso cosas, si nuestro corazón está altivo delante de Dios. Si a veces parece ilógico, pero muchas veces podemos caer en ese error de pensar, sí, Señor, vea, yo le sirvo y todo, pero esta partecita de aquí, no me la toque. Esta partecita de aquí no la voy a ceder. Es ilógico, pero muchas veces nuestro corazón quiere engañarnos así. Y decir, no, eso usted se lo puede dejar por escondido, porque nadie lo ve. El Señor quiere que entreguemos todo eso a Él. Quiere que reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Que volvamos a esa posición de humildad en la que realmente decimos, ¿sabe qué, Señor? Usted tómelo todo y ayúdeme simplemente a poder caminar en su voluntad. Estamos estudiando o estamos por terminar las bienaventuranzas, ¿verdad? Los domingos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros. Dichosos los que tienen, los que reconocen su pobreza de espíritu, los que reconocen que no tienen algo que entregar al Señor, sino solamente entregarse a Él. No se puede ser un hijo de Dios con un corazón altivo. No se puede ser un hijo de Dios con un corazón altivo. Quien conoce a Dios reconoce que no tiene nada en que exaltarse, nada que le permita a uno decirle a Dios no, o no, eso no lo quiero escuchar, o eso no lo voy a hacer, por ahí no voy a caminar. Lo único que tenemos nosotros para gloriarnos o exaltarnos en algo es en Cristo y en su cruz. Es lo único que podríamos tomar nuestra vida y decir, sí, mire, hay algo aquí, ¿verdad? Que realmente vale la pena. Fuera de Cristo, no, somos polvo y pecado. Versículo 27 al 30, ya ahí para terminar. Dice, por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues, examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Aquí, al parecer, y varios comentaristas que leí concuerdan en que eso es como Jehová hablándole a Jeremías, le está diciendo, vea, yo lo he puesto a usted, mi pueblo, por torre, usted los va a conocer, los va a examinar y va a ver que son rebeldes, que son porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptos. Y después nos da esta ilustración de nuevo de todo lo que el Señor ha hecho. Dice, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Dios nos catimó. No fue que dijo, ay, no, qué difícil con estos y ya, de una vez. No, nos catimó esfuerzos. Él hace lo que tiene que hacer. En el caso de Judá, se pasó por el fuego como la plata o el oro cuando es purificado, para tratar de quitarle la escoria o las impurezas a ese metal.
Y se calentó tanto, dice ahí, que se llegó a quemar el fuelle, es lo que se usa para echar viento, ¿verdad? O aire para que se encienda la brasa y caliente más. Se calentó tanto que llegó a quemarse en ese intento de purificar este metal. Por el fuego se ha consumido el plomo y en vano fundió el fundidor. En vano se hizo todo ese esfuerzo por purificar a Judá, porque a pesar de todo eso, la escoria no se ha arrancado. La contaminación en este pueblo está arraigada en ellos. Por tanto, dice, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. ¿Verdad? Y aquí hay algo que es muy importante, ¿verdad? Que no podemos pasar por alto. Ahí no está hablando de la nación de Israel como tal, sino de esa generación rebelde, ¿verdad? Porque vemos después en la historia que sí, ¿verdad? Los entregan a Babilonia, pero después los trae de vuelta, ¿verdad? Entonces, no desechó a Israel al pueblo como tal, sino a esta generación que estaba rebelde en contra suya. Y en ese momento sí, ¿verdad? Ante ese golpe de parte de Babilonia, Él los entrega. Dice, no, esto es inminente, o sea, es, era la última instancia, pero ya no hay otra cosa. O sea, ya les encendí fuego, lo más caliente que pude, ¿verdad? Y aún así, la contaminación, la injusticia, la impiedad no salió. Entonces, ahí está. Dice, el producto de sus pensamientos, decía unos versículos atrás. Ya no hubo remedio para ellos y el Señor los entregó. Aún así, la historia es maravillosa. Aún así, Dios actúa de una forma gloriosa, restaurando a este pueblo, incluso en Babilonia. Leemos el libro de Daniel, cómo fue su nombre glorificado, el nombre de Dios, cómo fue esta nación después traída milagrosamente, este pueblo restaurado, para que pudiese venir nuestro Salvador. Que recordemos, o sea, el panorama completo. ¿Cuál era el problema en que ¿verdad? Ambos reinos, Israel y el de Judá, se perdieran y se hicieran una nación pagana? ¿Cuál era el problema con eso? ¿Verdad? Que entonces Cristo no hubiese venido. Pero él sí tenía eh, una forma de traerlos de vuelta, el de eh, purificar a esta nación y era usando esta nación pagana, que después vemos que incluso eh, Judá está metido entre un grupito, los filisteos y los otros demás que también usó el Señor a Babilonia para deshacerse de ellos, ¿verdad? Y ellos sí, o sea, por completo, olvídese, pero Judá no. Judá los golpeó para corregirlos y los trajo de nuevo. Este pasaje nos confronta en nuestra vida personal con el Señor. Nuestra función también en el cuerpo, porque tenemos una función, de nuevo. O sea, no puedo repetirlo suficientemente, o sea, suficientes veces más bien, porque eso no fue dicho de la mejor manera. Eh, ¿Cuánta gente sigue pensando que llegar a sentarse en la iglesia es para lo que Dios lo salvó? Y es triste, porque de nuevo denota desconocimiento de la palabra de Dios. Porque en ningún momento vemos que haya esa otra clase, ¿verdad? Los clase A y los clase B. Los clase B son los que sí tienen que servir allá o hacer esto y los otros no, nada más llegan a sentar ahí. No, es inconcebible eso a la luz de la palabra de Dios. Entonces sepa, si usted no lo sabía hasta este momento, sepa que usted tiene una función en el cuerpo de Cristo y que debe cumplirla. Hay una específica para los creyentes, ¿verdad? Una o más que el Señor pueda tener para usted. Y también hay una que es general para todos nosotros, que es para los no creyentes. Usted puede pensar que tal vez no tiene las herramientas o las habilidades o la elocuencia. Yo creo que para algo tan glorioso como el Evangelio de Jesucristo, nadie las tiene. Pero aún así Él dice, entréguenlo. Entonces, si usted ha fallado hasta este momento en compartir el Evangelio o en cumplir esa función en la iglesia, ¿verdad?
Es momento de que usted escuche la voz de Dios y que se arrepienta, no continúe por ahí. Si es en su vida personal, ¿verdad? Que usted tal vez hay cosas que no ha entregado a Dios, que siguen por ahí escondidas. Es el momento de que también se pare delante del Señor y diga, Señor, perdóname. Yo no quiero que usted tenga que venir y golpearme. Yo quiero ser de esos que sí, escuchan su voz y obedecen. Es que es el mejor de los casos. Si no, sepa que el Señor es suficientemente bueno como para corregirlo después. Nada más que eso duele más. Duele más. Si nosotros estamos en nuestra relación bien con el Señor, porque todo lo que vemos aquí, estas injusticias y demás, era un reflejo de una relación rota con el Señor. Ellos se habían olvidado de Dios y por lo tanto vivían como les daba la gana, en impiedad. Si usted tal vez, ¿verdad? No ha estado viendo la mejor manera, hoy es tiempo también, ¿verdad? Si ha estado alejado del Señor, es tiempo de que vuelva a Él y se someta. O sea, Él es un buen Dios, lleno de misericordia, tardo para la ira. Y Él nos recibe, Él nos perdona, ¿verdad? Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, y no se espere. El diablo muchas veces es muy bueno predicándonos, diciendo, no, hombre, ¿cómo usted va a ir a Dios a pedirle perdón sin vergüenza? Eh, Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor pide de nosotros. Usted se equivocó, usted pegó contra mí, confiese sus pecados y yo voy a ser fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo y recibirlo. Entonces, oremos, pidámosle al Señor que podamos cumplir nuestra función en la iglesia de Cristo, que podamos vivir una vida eh, como individuos delante de Él, como hijos suyos, correcta. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Eres realmente maravilloso, Señor. Todo lo que haces es bueno, Señor. Parece increíble que con tanta maldad y con tanta imperfección en pueblos como el reino de Judá, incluso como tu iglesia hoy en día, tú aún así sacas cosas maravillosas. Tú aún así el día de hoy sigues salvando gente a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra incapacidad. Tú aún así sigues edificando gente y la gente sigue madurando a través de lo que tú haces por medio de tus hijos, Señor. Gracias porque eres realmente misericordioso y tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso es que realmente, como dice tu palabra, no hemos sido destruidos. Por eso es que realmente estamos aquí, aún siendo tus hijos, aún siendo tus siervos. Porque estamos lejos de ser perfectos, Señor. Pero tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, Señor. Te agradecemos por eso. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor. A escuchar tu voz y a obedecerla. Sabemos que eso te agrada más que cualquier sacrificio que podamos hacer. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes. Que pongas personas en nuestro camino que sean suficientemente amorosas y parecidas a ti, Señor, como para llamarnos la atención cuando algo está mal. Para animarnos y exhortarnos, alejarnos de esas cosas que no te agradan a ti, Señor. Trae a esas personas que nos amen tanto con tu amor como para corregirnos, como para arriesgarse a caernos mal y etcétera. Y ayúdanos a ser nosotros también esas personas para los demás. Que amemos lo suficiente como para hablar con la verdad, a pesar de que se pueda poner incómodo. Yo sé que suena absurdo, pero nuestra carne es tan torpe, Señor, tan débil, que incluso en esos engaños podamos caer muchas veces. Guárdanos de hacerlo, Señor. Vemos esto y te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.